Bien. La semana pasada estábamos comentando que la carne, reconocida como un alimento valioso, esencialmente por su aporte de proteínas, entre otros, eh, es variable en su calidad y que esta calidad puede perderse también durante todo el proceso de conversión de músculo a carne y en el proceso de transformación hasta que llega al plato del consumidor. La carne entonces tiene una calidad intrínseca que es variable y que debemos cuidar para el mejor aprovechamiento y para evitar la pérdida. Ya habíamos mencionado, tal como se presenta en la diapositiva, que espero que se esté viendo aceptablemente bien. En principio, que la calidad de la carne, pongamos ahí 0, depende de la especie. No es lo mismo carne de res que carne de cerdo, no es lo mismo carne de ovino que carne de caprino. No es lo mismo carne de gallina que carne de pato o de pavo, ¿cierto? Eso es lo que justifica el dicho popular que no te den gato por liebre, porque no es igual a carne. Número 0, entonces, pongamos ahí especie. Luego, número 1, la raza. A pesar de ser de la misma especie, las carnes pueden variar en relación con la raza del animal. En el ganado vacuno, nomás hemos conversado la semana pasada, hemos visto 3 razas. Y además las razas pueden mezclarse, hibridarse. Vimos la raza Hereford, la raza Angus, la raza Charolais, que corresponde a razas de animales especializados en producir carne. Y por otro lado hay ganado productor de leche, Holstein, y hay ganado para corridas de toros. Entonces tienen otras especializaciones en su actividad y en su metabolismo. Entonces la carne que brindan es de calidad distinta a la carne del ganado carnicero, por ejemplo. Y así podríamos ver en cualquier otra especie. Hay cerdos especializados en producir carne, hay cerdos especializados en producir manteca y los productos que se derivan de estas razas son igualmente variables. Hablamos de la raza, hablamos de la especie, de la raza. Mencionemos el sexo y la edad. Esta dupla mantiene una relación. Igualmente, por razones de metabolismo propio, los animales de sexo femenino, las hembras, tienden a acumular más grasa que los machos. Y en lo que corresponde a la edad, pues esto se relaciona también con la actividad sexual. Cuando todavía no inician actividad sexual, los animales jóvenes no producen abundante testosterona todavía, entonces tienen un sabor, un aroma distinto al si lo comparamos con aquellos animales que tienen una cierta edad y una cierta actividad sexual ya desarrollada, porque la actividad sexual se produce pues testosterona y esto produce un olor y un sabor bastante fuerte y desagradable en la carne que proviene de estos animales. Durante la actividad sexual y la aparición, las hembras también incrementan su masa de tejido adiposo y eso influye, por supuesto, en la calidad de la carne. Entonces, por eso que la carne de lechón es distinta que la carne del cerdo, ¿no?
En todo caso, los animales muchas veces son capados, castrados, para evitar justamente la producción de esta testosterona o de algunas otras hormonas sexuales. Tiene que ver entonces el sexo y la edad. La carne del animal joven también es más tierna, por eso decimos ternero, ¿no? Su carne es tierna, y la carne del animal mayor ya pierde esa terneza, esa consistencia que hace tan agradable. Basta comprobar la diferencia, lo notamos muy fácilmente si comemos pollo, si comemos gallina. La calidad, por lo menos en la textura de estas carnes, no es igual, no es igual. Esto afecta a la calidad de la carne. Ahí podríamos decir, porque no lo veo en la diapositiva, y lo hicieron notar la sesión anterior, el tipo de corte, ¿no? No es lo mismo pierna, encuentro, pecho, cuello. En la carne de porcino, pierna, o paleta, o papada, o panza, tocino. Y en la carne de res, ¿no? Cada porción tiene una valoración en términos de calidad distinta, por la calidad de su suavidad, de su jugosidad y finalmente por su composición y por su digestibilidad. Eso influye mucho en el concepto de calidad. Entonces, podemos ahí considerar, no es lo mismo, pues, esto, lomo fino, tapa, malaya, pierna, pecho, eh, churrasco, ¿viste? Etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes encuentran cuando van al mercado, a la carnicería, y tienen una disposición de cortes, y cada corte tiene un precio, porque cada corte tiene una valoración y un mercado, y porque cada corte es distinto. Muy bien, ahí vemos en la diapositiva el criterio de alimentación, en el entendido de que la calidad de una carne depende mucho del tipo de alimento, de ración que ha recibido la especie durante su desarrollo, crecimiento y posterior engorde. Porque el alimento influye en los aspectos sensoriales. A las aves, por ejemplo, se les puede alimentar con harina de pescado, pero a partir de cierta fecha antes de la muerte se le corta esa harina de pescado para que eso no repercuta y vaya a percibirse en el sabor de la carne cuando esté disponible para el consumo. La alimentación influye entonces en las características sensoriales. La alimentación influye también en la composición de la carne, en la velocidad de crecimiento. Además, si consideramos que el alimento contiene suficientes vitaminas y minerales, eso influye en el metabolismo del mismo animal y nuevamente en la calidad de la carne. Por supuesto, ahí se muestra el aspecto 5, que es la sanidad. Entendemos que un animal que no está pasando por ningún proceso patológico, un animal que ha sido criado en condiciones sanitarias óptimas, por lo tanto, nos da una carne con garantía de que no vamos a adquirir alguna enfermedad por ese consumo, o, por ejemplo, nos da también la idea de un animal que ha tenido un desarrollo biológico, un metabolismo, este crecimiento, que no le ha impedido producir abundante y excelente carne. Al revés, un animal en pobres condiciones de sanidad, pues esto
destina mucho de la energía y del alimento que ha consumido a activar sus mecanismos de defensa, no siempre con absoluto éxito, e inclusive algunos aspectos negativos de la calidad, como una parasitosis o algo, podrían llegar hasta la carne que vamos a consumir. Estábamos hablando la semana pasada de la cisticercosis, es una parasitosis ocasionada por un nematodo, que es el cisticerco, que puede venir en una solitaria, una tenia, o si es que no llega al cerebro, donde la cosa se complica y muchísimo. Y no olvidemos lo que ocurrió a fines del siglo pasado con el caso de las vacas locas, que ocasionó tanto impacto económico y de salud en algunos casos por la presencia de los priones, que son unas proteínas se, que modifican el metabolismo y producen una enfermedad neurológica en las reses y posiblemente en el que consume esas carnes. La historia de las vacas locas del siglo pasado fue muy grave. Entonces es claro que un animal sano que vive en condiciones adecuadas nos va a dar una mejor carne que un animal que está pasando por un proceso mórbido. Okay. Bien, está pidiendo unirse a la llamada admitir. Continuamos. Y luego, finalmente, los promotores de crecimiento, de los cuales algunas personas establecen dudas sobre sobre si no pudiera manifestarse algún efecto posterior con estos promotores de crecimiento cuando son consumidos con la carne. De esto hay mucho que investigar para poder dar una respuesta clara y definitiva, dependiendo del tipo de promotor, dependiendo de la cantidad del procesamiento de la carne, hormonas. También pueden aplicarse a los toros hormonas femeninas para aligerar o disminuir sus ímpetus sexuales y permitir un engorde en conjunto sin desgaste de energía, como por ejemplo el uso del dietilethilestrol. Entonces se ha conversado, se ha discutido sobre estos elementos también que pudieran interferir en la calidad de la carne. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá es esto lo que dejamos entrever en la sesión pasada. ¿Qué otra cosa? Bueno, la cadena agroalimentaria, en el aspecto zootécnico veterinario, termina una etapa cuando una res, por ejemplo, luego del crecimiento ha pasado por un proceso de engorde, que es un proceso en el cual la res acumula masa muscular en confinamiento para evitar el desgaste de energía y que dura aproximadamente 3 meses. En estos 3 meses, una res debe ganar en promedio 1,5 kilos diario de peso por día. Imaginen una res que entra con 450 o 500 kilos al engorde, ganando 1,5 kilos durante 3 meses. Queda lista para el faenamiento, o sea, el beneficio y la obtención de la carne. Esta es una etapa intermedia, un tránsito en que la actividad pecuaria entrega a la industria alimentaria el recurso, la materia prima para la transformación. Y como es un tránsito, pues ocurre para empezar un desplazamiento. Los animales de abasto son transportados al centro de beneficio del engorde, de la crianza, al centro de beneficio. ¿El transporte puede influir en la calidad de la carne? Influye. Miren, para nosotros ir por la avenida Javier Prado, entre las
5, 6, 7 de la tarde es pesadísimo, influye en nuestro estrés, en nuestro comportamiento, en nuestro bienestar. Imagínense una red que tiene que dirigirse, transportarse a un centro de beneficio, luego de que ha salido, de que ha vivido 90 días en confinamiento, en paz, con buena alimentación, lo hacen subir a un camión con otras reses, seguramente tienen que arrearlo. Los animales no están acostumbrados a viajar en automóvil, muchas veces el viaje es largo, es un centro de beneficio. Ahí está con otras reses, puede lastimarse, puede golpear otras reses, etc. Se asusta y el viaje puede resultar largo. Entonces, ahí para empezar tenemos que el transporte ya de por sí, y vamos a ponerlo en la siguiente vista, el transporte, entonces es un momento en cual ya empieza a modificarse el sistema de vida del animal y ya, si es que se hace en condiciones adecuadas, puede, de hecho, funciona mejor que si se hace en condiciones inadecuadas. El animal puede sufrir lesiones. La lesión desmerece en el tejido muscular. Es una cortadura, si esto ha sido agredido por otra res, se ha golpeado en el viaje. Y se produce estrés. Y como todos sabemos, el estrés genera una serie de sustancias que podemos considerar que podrían hasta quedarse en la carne y podrían interferir, influir en las condiciones finales, hasta en el sabor. Entonces, por eso es que la normativa relacionada con el manejo de la carne, el Manual Tecnológico de Carnes, establece, exige que los animales, cuando son transportados del del centro de engorde al centro de beneficio, obligatoriamente deben descansar 24 horas llegando al centro de beneficio. Entonces ustedes no deberían ver nunca mal que descargan los animales y los matan inmediatamente. Porque es una falta, no está permitido y eso atenta contra la futura calidad de la carne. Posiblemente alguno de ustedes me diga, oiga, yo he ido a tal o cual camal y no he visto lo que usted dice. Posiblemente y seguramente es verdad, pero ocurre que muchas veces se incumplen con las normas, ¿no? Por eso que en un centro de beneficio, un camal, un centro de faenamiento debe contar con autoridad y vigilancia de un veterinario que debe estar puesto ahí por el Estado para el cumplimiento para el monitoreo, para el cuidado y la exigencia del cumplimiento de las normativas que siempre tienen un fundamento tecnológico y están orientadas a la protección del consumidor para el suministro de una carne de alta calidad. Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Quisiera saber si tienen. Profesor, una consulta. Por favor. ¿Sí me escucha bien? Perfecto. La última parte que dijo de que cuando llegan al camal no se les mata inmediatamente, ¿así fue? Exacto. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces creo que no. Ya, ahí dice, a continuación, vemos transporte, se ve, dice reposo. Las reses son bajadas del camión en que están llegando y se les coloca en unos corrales de descanso, que así se llaman. Esos corrales tienen una porción de sombra, por si hace demasiado calor o demasiado sol. Tienen que estar en sol toda una mañana, toda la tarde. Es terrible, ¿no?
Bueno, los animales están en una parte con sombra, tienen agua, ya no se les da comida, no tiene caso ni es conveniente para la matanza y pueden reducir su estrés, se ambientan a un sitio. Mire, estaban en un corral bien lindo, le daban comida y la pasaban de perlas y de pronto las sacan de ahí, las arrean, las llevan a no saben dónde, entonces el animal se estresa, se asusta, ¿no es cierto? Entonces, en estas 24 horas de reposo descansa, recupera la normalidad de sus funciones vitales, se estabiliza y queda listo para ir en mejores condiciones a la matanza. Eso es lo que ocurre. Es bastante riguroso en este aspecto con el ganado bovino, con las reses, con los toros, las vacas. A veces se descuida mucho con los animales menores y puede verse que se autoriza el beneficio inmediatamente llegando a los animales. Sobre todo cuando los viajes son urbanos o no es muy largo el tránsito desde el corral hacia el camal. Esto es lo que suele suceder. Entonces, miren, es importante que el animal repose, sí. Se producen toxinas como el estrés, se producen. Entonces, estas deben reabsorberse. Pasadas estas 24 horas, espero que esté satisfecha con la respuesta. Ya saben, cualquier pregunta me interrumpen. Pasado este lapso de descanso, se autoriza que se inicie el beneficio o la matanza propiamente. Entonces, el siguiente trabajo que se hace. Okay. Entonces, el siguiente trabajo que se hace es conducir a los animales a lo que se llama un baño, que también técnicamente es importante, ¿no? Número uno, para retirar esto de la piel, polvo, tierra, que puede haber acumulado en el corral, en el viaje, considerando que la piel es un importante contaminante de la carne. Pero esencialmente es importante el baño porque permite que se facilite la circulación sanguínea en el animal. Ese incremento de la circulación sanguínea va a favorecer posteriormente también un adecuado desangrado. Los animales que se benefician mueren por degüello, así se escribe, degüello con 2 puntitos sobre la U para que suene la U, degüello. Entonces los animales mueren degollados y mueren por desangrados esencialmente. Esa es la característica de la matanza. Entonces se espera que se retire la mayor cantidad de sangre. Y la mayor cantidad de sangre fluye cuando el animal ha recibido un baño de agua fría, ¿no? Entonces, esa es esencialmente la importancia del baño. Y acá hay una fotografía que nos ilustra. Bueno, acá las reses están en reposo, no parece ser un reposo demasiado adecuado. Esta fotografía no es la mejor. Hay corrales de descanso mucho más grandes donde el animal puede caminar, ¿no? Acá no me parece tan adecuado, pero aparentemente están en reposo. Lo que vemos es el ganado cebú, dicho sea de paso, ¿verdad? Y es complicado, el ganado cebú es bastante nervioso y agresivo. Pero luego entonces pasan a una manga, a unas duchas donde reciben el baño. El arreado es la actividad que obliga a la res a avanzar, ¿no? Hay equipos adecuados para un buen arreo, porque el arreo es un fastidio, ¿no? A veces lo hacen con palos o hasta con electricidad, entonces eso, ustedes entenderán, no es bueno para la carne. Pero técnicamente también se consigue.
y el animal es arreado a través de mangas hasta una zona de duchas, donde reciben lo que se denomina, y se puede leer en la imagen, un baño ante morte, o sea, antes de la muerte, ¿no? Para que el agua fría facilite la vasoconstricción y la vasodilatación desde las venas más pequeñas hacia las venas arterias más grandes, y que pueda hacerse un sangrado abundante, porque que cuando se queda la sangre cerca de la masa muscular, pues también transmite un olor que no es el mejor. Entonces estamos viendo a los animales pasando por un baño ante morte. ¿De acuerdo? ¿Qué vendría luego? Era, en la figura decía arreado, lavado, que es baño en realidad. Ahora, pero ¿qué pasa durante el faenamiento? El faenamiento es la etapa del beneficio que ocurre al interior del camal. Bueno, al animal se le tiene que matar, los animales ya sabemos que mueren desangrados, luego que son desangrados, se les quita la piel, las vísceras y se acondiciona esto. Acá dice el número 1, noqueo o insensibilización. Se realiza por varias razones. Para empezar, para garantizar la seguridad de los trabajadores, que son los matarifes, porque un animal que se ve frente a la muerte es capaz de realizar algunas actividades de defensa y de agresión, ¿no? Por ejemplo, el ganado cebú, hasta los mismos cerdos o cualquier animal, hasta el animal más pequeño, en defensa de su vida, tiende a agredir o escapar. En segundo lugar, para que la muerte del animal sea lo más piadosa posible, que no sufra, no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para ocasionar sufrimiento a ningún ser vivo. Nosotros matamos una res por una ley biológica natural, que es la de aprovechar su masa muscular como alimento, pero no matamos porque nos divierta el sufrimiento. Entonces, no queremos que ningún animal sufra. Entonces se le noquea o se insensibiliza. O sea, noqueo quiere decir que se les aturde, ¿no? En realidad, el término más técnico puede ser aturdimiento. El aturdimiento puede darse por un golpe en la cabeza, o puede darse a través del uso de una especie de cuchillo que inhabilita el sistema nervioso para que el animal se mantenga en pie. Este instrumento se llama la puntilla, ¿no? Y el proceso en este caso se llama enervación, no noqueo, ¿no? Entonces, con un golpe certero de puntilla a la altura de la nuca del animal, o la zona occipito-oclídea, como le dicen, el animal pierde la capacidad de estar de pie y cae, porque posiblemente ahí sí sienta y sufra. En algunos casos se utiliza electricidad para producir el desmayo, no la muerte, sino el desmayo, o sea, una cantidad de electricidad suficiente como para que se produzca el aturdimiento. En otros casos se les hace pasar a animales menores por un túnel enrarecido con CO2, entonces empieza a dormirse, y cuando termina por el túnel ya está insensibilizado. La idea, como se dice, es también no causar ningún sufrimiento, el más mínimo sufrimiento al momento de la muerte. Si ustedes buscan por YouTube, por ahí pueden encontrar, ¿no? Estos camales donde se está insensibilizando.
Profesor. Son fuertes las imágenes. Adelante. Sí, ahorita justo estaba viendo ello de la faena en un frigorífico y Ujú. estoy viendo que las vacas pasan colgadas y se van Claro. desangrando, ¿no? Si te da la opción, tú puedes presentar el video, porque si yo lo paso por mi internet no se ve. Ah, ok, A ver, ya. entonces un ratito, ya déjame, dejo de presentar, ya dejé de presentar y dejo de grabar y luego si no nos pones el link. Ah, ya, le envío el link entonces. No, tú pásalo, tú pásalo. Ah, ok, ok, ok.